Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Contabilidad de la UNAD. Mi nombre es Wendy Verónica Rodríguez Ramos, pertenezco al grupo 10204 y en este caso también estoy en representación de la compañera Daniela Ramírez Vargas y Dana María Libotero Ruiz. Vamos a hablar sobre la fase 2 del ciclo contable. Introducción. En el presente trabajo fortaleceremos el aprendizaje sobre los conceptos contables, logrando obtener un mayor desarrollo en las plantillas expuestas para la actividad y fortaleciendo la participación colaborativa. Los objetivos son apropiar cada concepto contable, proporcionar información sobre determinados hechos económicos y financieros en una empresa, facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras e interpretar el léxico contable a través de una herramienta tecnológica. Definición de la contabilidad. ¿Qué es y cuál es su objetivo? La contabilidad es una herramienta fundamental para conocer y administrar los recursos de una empresa o entidad. Su objetivo es brindar la información certera de las operaciones realizadas por la empresa o entidad, tales como cuentas reales, nominales y de orden. ¿Para qué sirve? La contabilidad permite conocer la situación en la que se encuentra una empresa, entidad o persona natural mediante el registro de todas las operaciones financieras y contables que éstas realicen. Tiene 4 propósitos principales: la documentación, declaración e información, control y disposición. ¿Quiénes están obligados a llevarla? Según lo estipulado en el artículo 19 del Código de Comercio, tanto las personas naturales como personas jurídicas consideradas comerciantes deben llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Fundamentos de contabilidad. Tipos de contabilidad. La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de forma significativa y en términos de dinero qué ocurre en una empresa que tiene trascendencia en su patrimonio. Existen 2 tipos de contabilidad: la general, que tiene como objetivo la presentación de la situación patrimonial de la empresa a través del balance y el cálculo global, y la analítica. Sus objetivos son el cálculo de los costes y márgenes de los distintos productos, servicios y líneas de la actividad, la valoración de los inventarios de producto terminado y en curso de fabricación. Proceso contable básico. Tipos de cuenta. Activo. Cuentas que recogen aumentos o disminuciones en un elemento patrimonial. Pasivo y neto. Cuentas que recogen aumentos o disminuciones en un elemento de financiación de la empresa. Ingreso. Cuentas que recogen ingresos generados a la empresa y que son básicamente cuentas. Y egresos. Cuentas que recogen los distintos gastos que genera la empresa. Libro diario y mayor. Cada hecho que ocurre en la empresa se recoge un libro llamado libro diario, donde se anota movimiento por movimiento. El libro diario muestra los movimientos de todas las cuentas por cada asiento que recoge cada hecho contable y se pasa al libro mayor. Y el libro mayor se representa como se nombra en el recuadro izquierdo, analizando los 4 tipos de cuentas: activo, pasivo y neto, ingreso y egresos. Documentos contables. Balance de situación. Es un documento contable que refleja la situación económica financiera de la empresa en un momento determinado, en la medida que dicha situación es expresable en términos monetarios. Activo. Muestra el conjunto de bienes y derechos de la propiedades de la empresa en un momento determinado expresado en unidades monetarias. Pasivo y neto. Expresa el conjunto de obligaciones y deudas que la empresa tiene contraídas en un momento determinado frente a terceros y frente a los propietarios o accionistas. Partida doble y soportes contables. Partida doble. Es un método en la base y el principio de la contabilidad moderna y fue implementada por Fray Lucas Paciolo. Consiste en registrar una operación 2 veces, una en el debe y otra en el haber, para establecer una relación entre las diferentes masas patrimoniales. Esto quiere decir que no puede hacer un acreedor sin un deudor. Debe. Aumentos de activos, disminuciones de pasivos y disminuciones de patrimonio. Haber. Disminuciones de activos, aumentos de pasivo y aumentos de patrimonio. Soportes contables. Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Por lo general, los soportes contables son documentos externos a la empresa. Los soportes contables deben tener nombre o razón social, nombre, número y fecha del comprobante, descripción del contenido del documento y firmas de responsables. Soportes contables. Algunos de los soportes contables más comunes son recibo de caja,
recibo de consignación bancaria, comprobante de depósito y retiro de cuentas de ahorro, factura de compra y venta, cheque, comprobante de pago, letra de cambio, pagaré, nota de débito y crédito, recibo de caja menor y comprobante diario de contabilidad. Clasificación y naturaleza de las cuentas. Clasificación de las cuentas contables. Tenemos tres cuentas: las reales, las nominales y las de orden. Cuentas reales. Utilizadas en el estado de situación financiera. Permanecen abiertas por más de un periodo contable manteniendo sus balances. De estas se derivan tres subcuentas: activos, pasivos y capital. Los activos son el conjunto de bienes y derechos de la empresa o entidad, ya sean tangibles o intangibles. Los pasivos son las deudas y obligaciones de una empresa o entidad para financiar su actividad económica principal. Y el capital son los valores y propiedades de una empresa o entidad. Cuentas nominales. Se utilizan en el estado de resultado o estado de ganancias. Se cierran en la finalización de cada periodo contable. Después su balance o registro iniciará desde cero. Y de estas se derivan tres subcuentas: ingresos, costos y gastos. Los ingresos son la relación de dinero que ingresa una empresa o entidad por su actividad económica principal. Los costos son el dinero que la empresa o entidad invierte con el fin de la producción y posterior comercialización de bienes o servicios. Y los gastos son los egresos de la empresa o entidad destinados a la sostenibilidad de la misma. Cuentas de orden. Son los dineros, documentos o bienes que están en la empresa, pero esta no es su propietaria, sino que es la encargada del manejo, la negociación y o la protección de estos. Naturaleza de las cuentas contables. Es el conjunto de registros de todos los movimientos financieros y contables de una empresa o entidad, clasificados según el origen de la transacción, sea crédito o débito. En Colombia la organización se organizan según lo estipulado en el artículo 14 del PUC del Decreto 2650 de 1993. Clase, primer dígito. Grupo, dos primeros dígitos. Cuenta, cuatro primeros dígitos. Y subcuenta, seis primeros dígitos. Naturaleza de las cuentas contables. Acá tenemos un ejemplo. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Activos. Representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. El activo se clasifica a su vez en activos corrientes, activos no corrientes y otros activos. Clasificación de activos. Los corrientes son los activos que se esperan consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación de un emprendimiento. Los no corrientes, al contrario de los corrientes, son activos que no tendrán fines de negociación, permanecen más de un año, sirven para generar los ingresos, tales como la maquinaria o equipo de cómputo. Y otros activos son aquellos que no se pueden clasificar ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que utilizar para llevar a cabo sus programas. Por ejemplo, gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería, etc. Pasivos. Consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación. Comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. El pasivo se clasifica a su vez en pasivos corrientes, pasivos no corrientes y otros pasivos. Clasificación de pasivos. Los corrientes son las deudas y obligaciones con vencimientos en un plazo menor a un año. Proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, gastos pendientes de pago, impuestos pendientes de pago. Los no corrientes son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor a un año, hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo. Otros pasivos son cantidades cobradas anticipadamente por las que se tienen obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles en utilidad conforme pasa el tiempo. Rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Patrimonio. Este representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa, el aporte inicial de los socios y el incremento de capital efectuado por los socios según escritura pública. Capital suscrito. Es el capital que la empresa está utilizando en el momento para realizar sus diferentes operaciones. El capital autorizado.
Representa el capital al cual se puede llegar. Es una meta clara para los socios. Capital suscrito y pagado. Representa el capital que la empresa ya utilizó y fue pagado. Superávit. Son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables, como resultado de las operaciones mercantiles. Incluye las reservas y las utilidades por distribuir. Superávit ganado. En el caso cuyo capital está formado por acciones y éstas se revelan o venden a mayor precio y utilidades por distribuir, obtenidas en ejercicios anteriores o en el último ejercicio realizado. Reservas. Representan los valores que las sociedades designan de sus utilidades en cada ejercicio contable para proteger el patrimonio de la empresa. Reserva legal y obligatoria. Se liquida anualmente el 100% hasta completar el 50% del capital social. Reserva estatutaria. Destino del beneficio cuyo importe anual debe ser prefijado en los estatutos de la empresa, atendiendo a sus propias consideraciones de funcionamiento interno. Utilidades del periodo. Representa las ganancias netas para distribuir entre los socios, obtenidas en ejercicios anteriores o en el presente ejercicio contable. Superávit del capital. Representa las actividades extraordinarias. Ingresos. Un ingreso es corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Se clasifican así: ingresos operacionales y los no operacionales. Los operacionales son los originarios de la venta de bienes y o prestación de servicios, casos estos que deben corresponder a la actividad principal de la empresa. Las cuentas que forman parte de este subgrupo son solamente ventas y prestación de servicios. Las no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. Las cuentas más comunes son intereses de ganados, o sea, ingresos por intereses, ingresos por comisiones, ganancia de ventas de activo, entre otras. Gastos. Representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias y que en ningún caso pueden tomarse o confundirse dentro del rubro de costos, activos u otros subgrupos que por su naturaleza incluyan partidas de gastos especiales. Los gastos operativos son todas aquellas desembolsos en que incurre la empresa para su desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente, dividiéndose en gastos operativos de ventas, gasto financiero y gastos no operacionales. Los gastos operativos de ventas son los gastos correspondientes al departamento de ventas. Algunas de estas son sueldos a vendedores, salarios personal al obrero de despacho, gastos de embalaje en ventas, patente, impuesto al valor agregado IVA. Los gastos financieros son todos los demás gastos normales de una empresa. No tienen que ver con las ventas. Algunas de estas son sueldo al personal de la empresa, gastos legales, honorarios profesionales y servicios públicos, entre otros. Los gastos no operacionales comprenden las sumas de dinero pagadas y o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal del ente económico. Conclusiones. Al realizar este trabajo podemos obtener más alcance en los temas contables, logrando descifrar cada detalle en los mismos. Nos ayuda a mantener un intelecto altamente significativo en cada contenido y como futuras administradoras de empresas nos refuerzan los conocimientos que vamos a aplicar como profesionales en nuestro campo laboral. Teniendo en cuenta que la contabilidad es de suma importancia en cualquier campo, ya que gracias a esta realizamos balances demostrativos obteniendo un buen resultado del trabajo propuesto en cada área establecida. Bibliografía. Muchísimas gracias.